con el sermón. El mensaje será predicado en Isaías 58, 5 a 9, y también un versículo 1 de Pedro 2:12, que vamos a escuchar esta parte de la palabra de nuevo más adelante en el sermón. Hermanos, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Señor, mediante tu palabra, alumbra en nuestras almas, fortalece nuestra fe, para que seamos luces alegres y efectivas en este mundo. En el nombre de Cristo, amén. Y la paz de Jesús, la luz del mundo, sea con ustedes y los consuele en este día y siempre. Amén. Vamos a pensar por unos momentos en pretextos, excusas que la gente da para apartarse de la iglesia o para no acercarse a la iglesia en el primer lugar. Excusas para no ir a la iglesia. Primero, trabajo. Eso es uno grande, ¿verdad? Tengo que trabajar, ¿verdad? Mi horario no me permite, ¿verdad? Otro, pasatiempos. Hay gente que me ha dicho, no, es que pastor, tenemos a los niños en una liga de fútbol y los juegos son los sábados y domingos y hay 3 prácticas entre semana, es que no podemos ir. A veces se trata que la gente se muda a una casa más lejana, ya quedan media hora de la iglesia y no podemos llegar, demasiado lejos para llegar a la iglesia a tiempo. Mejor nos retiramos. Otros me han dicho, es que los niños son muy pequeños y dan tanta lata durante la misa. La gente mira y no nos dejan poner atención. Es mejor no ir. Y dejan de ir a la iglesia. Otros están simplemente demasiado ocupados con la vida. Otros son demasiado cansados. Ahora, yo les voy a platicar por un momento sobre un pretexto que yo he escuchado que me da tanta tristeza. Es una excusa que la gente pone para no ir a la iglesia cristiana, a una iglesia de Jesús. Es horrible, pero lo he escuchado muy seguido. La gente dice esto: ¿por qué voy a ir a una iglesia si yo conozco personas que van a la iglesia los domingos, pero entre semana tratan mal a la gente, son mal hablados, son chismosos, se emborrachan con los demás? ¿Por qué voy a una iglesia cristiana si los cristianos que yo conozco se portan peor que los incrédulos? Y lo he escuchado. Y por eso la gente, al observar supuestos creyentes o cristianos, ya, ¿para qué voy si ellos se portan así? Hasta cierto punto, ellos tienen la razón. No es cierto. O sea, si uno dice que es creyente, va a la iglesia, ora, escucha la palabra, pero durante el resto de la semana viven, o sea, su vida no refleja su fe en Jesús. ¿Qué está haciendo? En vez de levantar el nombre de Cristo y la iglesia, ¿qué está haciendo? Está trayendo vergüenza al nombre de Jesús. Y la iglesia, vamos a llamarlo por su nombre, se llama hipocresía, ¿no es cierto? Y hasta cierto punto podemos comprender a la gente que dice, ¿por qué voy a la iglesia si así se portan? Y antes que empecemos a echar dedos y apuntar a los demás, y, son ellos que van a aquella iglesia. No, vamos a ser honestos, todos hemos vivido y a veces vivimos de una manera que no hace la iglesia de Jesús muy atractiva, como digamos. Estás en el trabajo, estás en una reunión de trabajo. El jefe sale por un momento y todos los demás empleados empiezan a hablar mal del jefe y tú haces lo mismo. O estás en una fiesta, sales a una cantina para celebrar el cumpleaños de uno de tus amigos y los demás se emborrachan y tú no eres la excepción. Estás en la escuela, un nuevo estudiante llega. Y en la cafetería todos los demás estudiantes se están burlando de este nuevo estudiante. ¿Por qué? Porque se vino a la escuela vestido de una forma un poco raro y su cabello un poco feo y todos hablando mal de este nuevo estudiante y tú haces lo mismo ahí. Tu vecino te oye demasiado seguido gritar a tu pareja. O estás manejando y otro conductor
no sé, te corta o tú le cortaste, quién sabe, pero él baja la ventana y te dice algo bien feo y tú le contestas con algo más feo. Estás en el supermercado y la cajera está trabajando demasiado lento. Parece que tiene que tener una conversación larga con cada cliente que pasa por allí. Y tú has estado esperando en la cola por lo que parece una eternidad. Y tu paciencia está hasta aquí. Empiezas a quejarte y hacer comentarios a los demás clientes, todos diciendo, ay, caray, sí está. Vamos a ser honestos, a veces la gente podría observarnos a nosotros y también decir, ir a una iglesia cristiana, ¿para qué si así se portan? Mis hermanos, hasta cierto punto la gente que pone este pretexto de no ir a la iglesia porque observan la vida de los creyentes y como no ponen en práctica su fe, hasta cierto punto tienen razón cuando estos dicen, estos creyentes, estos supuestos cristianos, van a la iglesia y puro rezar por una hora y bajar la cabeza en oración y cantan alabanzas y luego entre semanas son peor que uno. ¡Qué absurdo! ¿Sabe quién más piensa que esto es absurdo? Dios cree que esto es absurdo. Fíjense, los fariseos así eran, muchos de ellos. Los fariseos les gustaba ayunar. Les gustaba ayunar y hacer estos ritos religiosos para presumir su vida espiritual a los demás. Pero lo hacía por un momento y luego por el resto de la semana los fariseos tenían fama de hacer menos a otros y creerse más que otros y ser muy orgullosos, avariciosos. Y Jesús dijo, ¿qué estoy buscando? Vamos a escuchar lo que Dios está buscando en el creyente. ¿Una sola hora? ¿Un par de horas en la iglesia y luego vivimos como nos da la gana? No. Vamos a escuchar sus palabras. Así dice la Santa Palabra. ¿Acaso el ayuno que yo he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y día aceptable al Señor? No, el ayuno que yo he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo? ¿Poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Así dice la palabra de nuestro Señor. Mira, Dios quiere más que una sola hora el domingo cuando venimos a la iglesia y bajamos la cabeza en confesión y oración y luego escuchamos la palabra de Dios por un ratito y cantamos unas alabanzas a Dios. Y luego vivimos el resto de la semana mayormente controlado por el pecado. No, eso no es lo que Dios quiere. Cuando Dios nos llamó a la fe, nos llamó y nos cambió la vida completamente. Nos llama a una vida entera de caminar en la luz de Cristo. Nos llamó a una vida de obediencia a los mandamientos. Nos llamó a amar a Dios sobre todas las cosas. Nos llamó a amar al prójimo como a nosotros mismos. No es cierto. Esto es lo que Dios nos ha llamado. Ahora, les voy a hacer la pregunta. Hay mucha gente que critica a los cristianos. Van a la iglesia una hora y luego viven como mensos, o sea, como locos. No. Pregunta, ¿quiere Dios que vengamos a la iglesia y escuchemos su palabra y adoremos? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Él dice, no dejemos de reunirnos como acostumbran a hacerlo algunos. Si quiere que vengamos, si quiere que adoremos, si quiere que escuchemos su palabra y oremos, por supuesto, pero no para ahí. ¿Okay? No para ahí. Porque es muy importante esto ahora cuando venimos a la iglesia, porque ¿qué escuchamos aquí?
La palabra de Dios. Y conseguimos conocimiento, ¿no es cierto? Y este conocimiento es súper importante. Conocemos el Evangelio. Conocemos el plan de la salvación de Dios. Sabemos del amor inmenso de Dios, cómo dejó su trono en el cielo por amor a nosotros. Se encarnó, se hizo uno de nosotros, vivió una vida perfecta y luego fue a la cruz, pagó el castigo que nos merecemos, quitó todos los pecados, resucitó al tercer día, ganó la vida eterna para nosotros. Y mediante este conocimiento que adquirimos aquí en la iglesia, el Espíritu Santo toca nuestras almas. Obra fe en nosotros, obra arrepentimiento, crea esta fe. Y mediante la fe, ya que sabemos y creemos lo que dice la Biblia, y sabemos y creemos lo que Cristo hizo por nosotros, Dios nos perdona todo. Somos salvados, tenemos la vida eterna. Y sabemos que cuando nos muéramos vamos a ir al cielo para estar con Él para siempre. Este conocimiento que conseguimos en la iglesia mediante la palabra es necesario. Y es necesario que sigamos en la fe, que continuemos viniendo a la iglesia. Pero esa es la cosa, Dios dice que no para allí. ¿Okay? No somos creyentes de una sola hora. Somos cristianos de full time, somos cristianos de tiempo completo. ¿Okay? Es que Dios ha transformado nuestra vida completamente. ¿Okay? Nos ha dado una vida completamente nueva. Nos da el deseo y el poder de poner a Dios sobre todas las cosas. Nos llena del Espíritu Santo para que amemos a Dios y lo que Él quiere, para que obedezcamos sus mandamientos. Nos llena de Dios para que amemos como Dios ama, para que perdonemos a los demás como Dios nos perdonó. Para que seamos compasivos, generosos, amorosos, bondadosos con la gente, aún con los enemigos, aún con este conductor que nos dice esta palabra fea, ¿verdad? Mis hermanos, aún con el jefe que siempre nos ha tratado mal. Mis hermanos, Dios nos ha cambiado. Él nos ha llamado a una vida completamente diferente. Quiere más de una sola hora el domingo en la mañana. Quiere más de un par de horas cuando venimos y escuchamos la palabra de Dios y alabamos. No. Él quiere nuestras vidas enteras. Y queremos entregarle a Cristo nuestras vidas enteras. Nos ha llamado a una vida entera de caminar en la luz de Cristo. Nos ha llamado a ser reflectores del amor de Cristo. Tiempo parcial, no, tiempo completo. Full time, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, les voy a hablar de una estadística triste. Hay un grupo, se llama Barna, el grupo Barna. Ellos hacen encuestas. De muchos diferentes temas. Hace unos años el grupo Barna hizo una encuesta sobre los motivos por los que la gente rechaza el cristianismo. Entonces ellos llamaron 1,000 personas. ¿Cuáles son los motivos por los que la gente, o las razones por las que la gente más rechaza el cristianismo, la fe en Jesús, la iglesia? Eso es lo que averiguaron estos resultados. Dice, 85% de las personas rechazan el cristianismo. 80% de las personas que rechazan el cristianismo lo rechazan por la supuesta hipocresía que ven entre los cristianos. La gente moderna alega que la prueba más grande que Dios no existe es el comportamiento de los cristianos mismos. En pocas palabras, la manera en que los cristianos viven y actúan es la prueba sólida en sus mentes por lo que los cristianos creen no es cierto. Hermanos en la fe, que no seamos parte de esta estadística. Que jamás le demos a nadie ningún motivo
por rechazar a Cristo y su iglesia. Okay. Más bien, que les demos motivos por venir a la iglesia. Okay. Que levantemos el nombre de Cristo con nuestras vidas y con nuestras palabras, con nuestro comportamiento. El apóstol Pedro animó a los cristianos antiguos, lo mismo, y nos anima con esas mismas palabras. Escuchemos lo que Pedro dijo, inspirado por Dios. Escuchen: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. ¿Qué estaba diciendo Pedro con esas palabras? Estaba diciendo esto: ustedes, creyentes, no hagan nada que no les den motivos a los incrédulos a rechazar a Cristo y a su palabra. Más bien, vivan su fe. Que la gente vea en ustedes Cristo. Con sus vidas dirijan a la gente a Cristo. Les voy a contar una historia. Este hombre ateo, casado con una cristiana. Ella no era muy fiel. No iba a la iglesia muy seguido, una vez al mes más o menos, pero ahí casados. Él ateo, ella creyente. Una vez ella estuvo en un accidente automovilístico bien feo. Su vida corría peligro. Vivían en un pueblo en el norte del estado de Wisconsin. Tenían que transportarla en helicóptero al hospital de trauma, se dice trauma, más cercana, 2 horas lejos. Cuando llega allí, tuvieron que hacerle varias cirugías muy graves, su vida corriendo peligro, pero sobrevivió. Pero ¿qué pasó? El pastor de la mujer de esta iglesia hizo varios viajes por semana, de 2 horas, para orar con la señora en las semanas en las que estuvo en el hospital. 2 veces por semana, el pastor con su esposa viajaban para darle la palabra de Dios a la mujer y orar con ella y su familia. Cuando los miembros de la iglesia se enteraron de lo que había pasado, varios miembros de la iglesia hacían muchos viajes, 2 horas, al hospital para darles comida, regalos, para cuidar a los niños. El hombre ateo observó esto y se quedó muy impresionado. Y dijo: wow, estas personas ni me conocen y me están dando regalos, están cuidando a mis hijos, me están dando comida. Empezó a escuchar las palabras del pastor cuando iba a visitar. Dios tocó su corazón, se arrepintió de sus pecados, puso su fe en Jesús. Cuando su esposa regresó y ellos regresaron a su pueblo, él tomó las pláticas del pastor y se hizo miembro de la iglesia. Este hombre, una vez ateo, ahora sirve en la mesa directiva de su iglesia como un líder en la iglesia. Él dijo una vez: lo que más me llamó la atención fue las buenas obras de esos creyentes. Este fue un puente para que escuchara la palabra de Cristo. Y esto cambió su vida. Hermano o hermana en la fe, ven a la iglesia. Aparte esta hora para el Señor. Ven aquí, adora y arrepiéntete y escucha su palabra, pero no pares allí. Sé tú un creyente de full time, de tiempo completo. Siempre confía en Cristo, siempre escucha su palabra, siempre vive tu fe. Ama a Dios todo el tiempo. Ama a tu prójimo y sé compasivo y misericordioso con la gente todo el tiempo. Siempre arrepiéntete, siempre perdona a los demás. En todo momento, con tu vida, pues, enséñales a otros a Cristo. Tiempo completo. Amén.